Cuando uno enfoca ese tipo de pacientes, los enfoques van a estar dados por la evidencia de las guías americanas y europeas, de tal manera que el concepto de esta patología lo tomaremos del concepto de la guía que tenemos aquí, que es la del 2013 de la guía europea. Uno habla de una falla cardíaca al síndrome clínico que resulta del deterioro funcional o estructural del llenado ventricular o eyección de la sangre. Así lo delimitan las guías europeas cardiológicas de las sociedades cardiológicas americanas. Entonces, nos interesa a nosotros saber si el paciente que nos viene para la cirugía es un paciente con una falla cardíaca de origen sistólico o una falla cardíaca de origen diastólico. Sabemos que la falla cardíaca de origen sistólico es aquella que tiene la fracción de eyección reducida. Y el típico ejemplo de falla cardíaca sistólica es el paciente coronario posinfartado. Parte del ventrículo ha muerto y la contractibilidad está alterada. El otro grupo es el paciente con falla cardíaca diastólica, donde tiene la fracción de eyección preservada. O sea, es el paciente estenótico aórtico leve moderado, que viene con su interconsulta de cardiología, el cardiólogo nos pone fracción de eyección 60%. Ese 60% no nos dice nada, y es lo que preguntábamos ayer al doctor Galvez. Un paciente hipertenso crónico, un paciente estenótico aórtico severo, es un paciente que tiene en un momento de la evolución de la enfermedad hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ese paciente contrae bien, pero el músculo está grueso, está gordo, y eso hace que su relajación, su llenado diastólico esté alterado. Entonces, el típico ejemplo del paciente con falla cardíaca diastólica, lo más frecuente es el anciano. Todos vamos a pasar a ese periodo de la vida, y en ese periodo de la vida nuestros miocitos se han deteriorado. Ya no son los que eran cuando éramos jóvenes, y nuestra relajación se va a ver alterada, de tal manera que enfocar a un paciente en el quirófano con falla cardíaca puede ser entonces falla cardíaca sistólica, una falla cardíaca diastólica o una combinación de ambas, que es lo que tenemos que nosotros evaluar. Para remarcar más el concepto, y es el concepto que deben manejar todos, es el que la falla cardíaca sistólica es aquel cuya fracción de eyección es menor del 40%. O sea, eso sí nos podemos todos recordar cuando veamos una evaluación de un cardiólogo. Y la falla cardíaca diastólica es una fracción mayor del 50%. O sea, ese músculo miocárdico contrae, pero no se relaja. Es más difícil diagnosticar una falla cardíaca diastólica, porque para haberla diagnosticado hay que excluir otras patologías, inclusive que no son cardíacas. O sea, requieren una mejor evaluación, un mejor informe cardiológico para este diagnóstico. ¿Cuál es el impacto de la falla cardíaca? Este es una revisión de 159,000 pacientes y todos bajo cirugía no cardíaca mayor, y quieren medir el impacto de la falla cardíaca a este grupo de investigadores, y encuentran que en los pacientes mayores de 65 años la falla cardíaca representa en la población de ese estudio 18.4%, y que los coronarios de ese grupo son el 34.4%. Imagínense, de esta población mayor de 65 años programados para cirugía mayor, la mitad, casi la mitad, están con problemas cardíacos. La otra mitad no tenían enfermedad cardiovascular. De ahí el concepto de que paciente anciano igual paciente cardiópata, en un 50%. Cuando uno hace la consulta preanestésica, nosotros vamos a ver y encasillar a los pacientes de riesgo de falla cardíaca. Entonces, algunos me dirán, es que yo no veo falla cardíaca. Pues sí, vemos mucha falla cardíaca en diferentes estadios, de tal manera que
Falla cardíaca será potencial, el hipertenso, el paciente coronario, el diabético y el síndrome metabólico. El obeso y el obeso mórbido, lo decía ayer, por ser obeso, ese ya es 2, es un ASA 2. El mórbido, así no tenga ninguna patología de ser muy sanito, entre comillas, ese es un ASA 3. De tal manera que uno puede ya comenzar enfocando a estos pacientes en la consulta. ¿Cuál es la clínica de la falla cardíaca? Es disnea y fatiga. Entonces, si usted evalúa al paciente, le evalúa la capacidad funcional y el paciente refiere que ha comenzado con una disnea de reciente inicio o una disnea o una clínica porque tenía falla cardíaca previa, crónica, que ha variado y ha aumentado, ese paciente debe ser reevaluado. El paciente necesita una evaluación por el cardiólogo para descartar que esta disnea no sea de origen cardiológico o para ver la terapia que trae si es que la clínica ha aumentado y no tiene una evaluación el último año. Si el paciente yo lo examino y le encuentro clínica respiratoria, obviamente lo mandaré al neumólogo. Pero si es un paciente obeso, hipertenso, diabético, es que lo mandaré al cardiólogo. De la revisión que mostré el día de ayer, que hicimos para enseñarles cuál era nuestra índice de interconsultas, porque somos los que vemos a los pacientes en la evaluación preanestésica, y si es necesario recién van al cardiólogo, o recién van al neumólogo, o recién van al hematólogo, de esos 27,000 y pocos pacientes en la consulta de los últimos 2 años y 7 meses, un solo paciente había necesitado ir a doble interconsulta, al neumólogo o al cardiólogo, porque quien lo evaluó no se aclaraba cuál era la patología que estaba trayendo el paciente al proceso de disnea de reciente inicio. De tal manera que el ASA es bueno, es que es nuestro pan de cada día. Nosotros nos gusta el ASA, hemos sido formados en aplicar el ASA, por más que sea subjetivo, pero en estos casos no es suficiente. Usted junto al ASA del paciente tiene que poner el grado funcional de actividad de este paciente. Usted debe poner si es un IJAN 2, un IJAN 3 o un IJAN 4. Por otro lado, desde el año 2001, la sociedad americana, las sociedades cardiológicas americanas, nos han sugerido esta evaluación, que es por etapas. Esta evaluación lo que nos dice es cómo va la enfermedad, cómo está yendo la enfermedad del paciente. Entonces, el paciente hipertenso, asintomático, es un grupo de riesgo, es una etapa A. Pero el paciente hipertenso, asintomático, usted en el electro le ve una hipertrofia ventrículo izquierdo, ese ya es una etapa B. Y así para arriba. ¿Cómo manejamos un paciente con falla cardíaca en estadio A o B? Estamos diciendo que estos pacientes están asintomáticos, pero tienen el cortejo subterráneo de la enfermedad. Este enfoque está dado al manejo de la terapia que está recibiendo. O sea, que hay que optimizar la terapia y si el paciente hipertenso viene a la consulta y le toma la atención y está con 180, 110 y tiene doble medicamento antihipertensivo, habrá que reforzarle otro medicamento o subir la dosis para prepararlo a la cirugía. No sé qué periodo esperan aquí para ir a la cirugía, pero allá en promedio la lista de espera son de 1 a 2 meses para cirugía electiva. Entonces, todos los pacientes dan tiempo a optimizar su medicación médica. Si el paciente es un estadio B, con seguridad va a venir anticoagulado o puede tener la opción de venir anticoagulado. En esos casos será referido al hematólogo para la pauta de cambio de Sintrón a heparina bajo peso molecular o la terapia que haya necesaria para el efecto de la anticoagulación. ¿Cómo se maneja un paciente en estadio D o C descompensado que requiere una cirugía de urgencia? Porque estamos diciendo que ese tipo de pacientes no van a venir a programada. O sea, si van a venir al quirófano es porque no hay manera, hay que operarlos. Es una cirugía urgente, una emergencia o una urgencia. Las consideraciones de manejo del paciente de falla cardíaca son las consideraciones del paciente crítico. Cualquier paciente que puede estar inestable, nosotros vamos a tratar de evitar los cambios hemodinámicos.
En un paciente inestable, nuestra medicación, nuestro hipnótico de inducción nunca será propofol. El propofol es excelente, pero no es adecuado para un paciente inestable. Usted me puede decir, no, pero yo le pongo 0.5 por kilo y sí, pero el asunto está en que usted debe de elegir el mejor medicamento. Y el mejor medicamento es el que lo altera menos. ¿Y cuál es ese? De todos los medicamentos que tenemos para usar como hipnóticos. ¿Cuál es el medicamento más estable para un paciente que está inestable para una inducción? ¿Cuál es? El etomidato, ¿no es cierto? El etomidato es el hipnótico más estable para hacer una inducción en un paciente crítico. De tal manera que yo evitaré cambios hemodinámicos en la inducción, evitaré cambios hemodinámicos en el transoperatorio y le daré un confort y una salida de la anestesia sin dolor. Yo quiero evitar medicamentos que produzcan depresión miocárdica y yo voy a ver que el paciente esté adecuadamente euvolémico, normovolémico, porque estos pacientes, a pesar de ser muy proclives a entrar en edema agudo pulmonar, son dependientes de la precarga. Evitaré todo lo que es las alteraciones del ritmo, porque van a bajar aún más el gasto cardíaco, y usaré drogas, llamémoslo inotrópicos o vasodilatadores, de acuerdo a las presiones del paciente, y lo veremos a continuación. Entonces, hay dos estudios que deseo enseñarles, que han salido en anestesia, analgesia el año 2011, y los dos estudios tienen el mismo enfoque. En este primero es mantenimiento de la perfusión tisular en pacientes quirúrgicos de alto riesgo, una revisión sistemática de ensayos clínicos. Es un estudio randomizado, o sea, un estudio de alta calidad de investigación. Hacen 32 estudios realizados en más de 5.000 pacientes con alto riesgo perioperatorio, y ellos encuentran que la mortalidad disminuye cuando el enfoque del manejo hemodinámico está a mantener la perfusión tisular del paciente. Y el grupo de riesgo, el grupo de control, la mortalidad fue más del 20%, o sea, es significativamente estadístico, muy significativamente estadístico esta diferencia entre quien yo manejo con protocolos hemodinámicos de que sé que el paciente está recibiendo y consumiendo en forma adecuada el oxígeno, que cuando no utilizo este monitoreo hemodinámico. Por otro lado, el paciente manejado bajo estos protocolos estrictos hemodinámicos, hay una disfunción de órganos disminuida. El otro estudio es una revisión sistemática y un metaanálisis del uso de intervención hemodinámica pre-EMTI para mejorar el resultado posoperatorio en pacientes quirúrgicos de alto riesgo y moderado riesgo. Es un estudio realizado en 29 estudios previos, con más de 4.800 pacientes. Igualmente, hay una bajada de la mortalidad y bajada de las complicaciones. Ahora, en los estudios que llevan a estos metaanálisis, ¿cómo es que realizaron el monitoreo a estos pacientes críticos? Un grupo fue con Swan-Ganz, que es el gold estándar, pero eso no lo vamos a hacer. Otro grupo lo hicieron con índice cardíaco, otro grupo lo hicieron con gasto cardíaco, otro grupo lo hicieron con saturación venosa mixta. Si usted toma una muestra de sangre venosa de un Swan-Ganz, lo que va a tener es la mezcla de todo el cuerpo y va a ser expresión de el consumo global. Y usted espera que tenga un valor X para que esté adecuado. Pero si usted toma la muestra venosa de una vía central de un paciente, lo que usted va a tener va a ser la mezcla de mitad de cuerpo, de la cintura, bueno, de la cabeza para arriba o una zona regional, de tal manera que le da un parámetro aproximado. Si la saturación venosa es mayor del 70%, quiere decir que ese paciente está manteniendo su gasto. Es un índice de que el consumo, aporte de oxígeno está adecuado. Si la saturación venosa es mayor del 77%, se tira para 80%,
algo está fallando. O sea, falla si es menos de 70% y falla si es más del 80%. Porque en uno no está recibiendo la cantidad de oxígeno adecuada y el otro no está consumiendo. Y no consume porque es un paciente séptico o un paciente que tiene shunt. O sea, ambas referencias tienen que ser analizadas. Por en cuanto, se ha visto que hay un descenso de la mortalidad con la intervención hemodinámica preventiva para entregar oxígeno. O sea, ustedes no pueden decir, uy, he manejado bien al paciente porque la tensión y la frecuencia cardíaca se han mantenido estables. Pues no, eso no es suficiente. Un paciente crítico debe usted tener algún parámetro que le esté diciendo que su relación aporte de oxígeno en ese paciente es la adecuada para que preserve los órganos y tenga mayor éxito a corto y a largo plazo. De tal manera que cuando tengan que comprar monitores y tengan la opción a elegir, tienen que elegir aquellos monitores en los cuales ustedes puedan objetivar el índice cardíaco, el gasto cardíaco, el volumen sistólico, que es la variación del volumen sistólico, que les dice cuándo están reponiendo bien volumen y cuándo no lo hacen, porque esta variación de volumen sistólico es el primer parámetro que deben manejar, porque si está hipovolémico, su aporte de oxígeno va a estar alterado. Entonces, si el paciente tiene una variación de volumen sistólico menor de 10%, ese paciente está con una disfunción miocárdica y requiere inotrópicos. Si el paciente tiene una variación de volumen sistólico, es decir, tolera que le esté volumen y le siguen dando y sigue tolerando, ese paciente está hipovolémico y tiene un corazón complaciente para el volumen que usted le está dando. O sea, tiene que usted tener un monitor que le diga, más allá de una presión arterial no invasiva y una frecuencia cardíaca, que su manejo anestésico de aporte y demanda de oxígeno es el adecuado. Uno me dirá, bueno, yo estoy trabajando en el Cusco y no tengo ningún monitor al respecto. Entonces yo le diré, bueno doctor, pero usted aplique las fórmulas. Ustedes saben que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y ustedes saben las fórmulas del aporte de oxígeno, que es el gasto cardíaco por el consumo de oxígeno por 10. Que son engorrosas, sí, son engorrosas, pero con usted saber la hemoglobina del paciente y un gas arterial, puede hacer toda la formulación para ver si está dando usted un índice de aporte de oxígeno adecuado y un consumo de oxígeno adecuado de ese paciente crítico. Si el paciente ha tenido que venir al quirófano y está en una evolución de edema agudo pulmonar, porque la cirugía es una urgencia y no se puede diferir, no hay que tener temor a intubarlo. Es más, la intubación lo va a beneficiar, porque el paciente va a recibir ventilación mecánica positiva. Si el paciente es un paciente que está en evolución de un gasto, de una falla cardíaca y tienen que amputarle los dedos del pie, o sea, es preferible un bloqueo nervioso, usted le pone un bloqueo popliteo y evita ponerle anestesia neuraxial y anestesia general. Solamente bloquea la parte del cuerpo que su paciente está requiriendo que sea operado. ¿Qué agente anestésico es mejor? O sea, cuando usted induce un crítico es que tiene que ser etomidato. Claro, usted me dirá, pero un bolo de etomidato me va a producir depresión de la suprarrenal por 24 horas. Pues sí, pero es el más estable que existe. Entonces, tendrá la consideración de la supresión adrenal y le pondrá un solo bolo porque es lo más estable que existe. ¿Qué medicamento de mantenimiento anestésico es el más adecuado? En lo personal, preferimos los agentes anestésicos con la técnica endovenosa en pacientes adecuadamente con buen gasto cardíaco, pero un paciente con gasto cardíaco bajo, un paciente con falla cardíaca, lo que mejor toleran son las técnicas de anestesia general balanceada, es decir, un agente inhalatorio más un narcótico, es lo más adecuado. Cuando usted revisa el efecto de los agentes anestésicos tipo inhalatorios sobre el corazón, se ha trabajado más en el cardiópata. Se dice que sevoflurane y deflurane e isoflurane producen cardioprotección,
pero cuando eso está trabajado en los pacientes que no son para cirugía cardíaca, la verdad es que lo que he encontrado en la literatura han sido estos artículos, los demás eran todos en animales. En estos artículos hacen la comparación de sevoflurane y propofol en pacientes con disfunción ventricular izquierda, con disfunción ventricular y una disfunción diastólica preexistente. Entonces, al final, ¿qué concluyen estos artículos al comparar el propofol y el sevoflurane? Ellos dicen, se preserva la disfunción diastólica cuando el paciente recibe el agente inhalatorio con ventilación espontánea. Pero cuando usted al paciente lo mete en ventilación mecánica, ya no se ve ningún efecto. Es decir, no nos han dicho nada. Usted use el agente anestésico que más le venga, pero usted cuando vea su experiencia, va a ver que lo que mejor tolera un paciente crítico es el agente inhalatorio. Y la dosis de narcótico va a depender de acuerdo a la respuesta simpática de cada paciente. En el intraoperatorio, en relación al soporte inotrópico, ha ido bajando en la evolución de la evidencia, ha ido bajando el uso de agentes inotrópicos. Ahora solo está considerado usar inotrópicos en el paciente que tiene una presión sistólica menor de 85, un paciente que está en un shock cardiogénico. Y eso con una recomendación clase 1, nivel de evidencia C. De los agentes inotrópicos, el que más se ha utilizado y más se ha publicado es la dobutamina. La dobutamina tiene la característica favorable que puede ser utilizada por vía endovenosa periférica. Los otros agentes inotrópicos, tipo dopamina, esos no se pueden utilizar por vía periférica, producen daño a nivel de los vasos. En tal manera que es buena, sí, pero ningún inotrópico ha demostrado en el transcurso de las investigaciones que mejore la sobrevida de los pacientes. Los mejora momentáneamente, pero no en una sobrevida. De tal manera que las últimas editoriales que hablan de inotrópicos, en la última salió, dice, es que son adecuados, es que son necesarios, producen consumo de oxígeno, producen arritmias y también tienen complicaciones. O sea que siempre hay que balancear riesgo-beneficio y momento de paciente. ¿Cuándo un vasodilatador? Cuando el paciente tiene presiones adecuadas para recibirlo. ¿Y cuál de ellos? Nitroglicerina, nitroprusiato. Es que siempre nos tiramos para la nitroglicerina, es más fácil regularlo y el efecto es más lento. De tal manera que yo decidiré si mi paciente que tiene edema pulmonar en el quirófano está asociado a una presión adecuada sistólica, le pondré el agente vasodilatador, de lo contrario no. Y hay dos cosas que hay que manejar aparte. Los pacientes con falla cardíaca tienen dos comorbilidades muy frecuentes. Una, la fibrilación auricular y la otra, la anemia. Sobre la anemia hemos hablado ayer, o sea que la vamos a pasar. Solo hablaremos de la fibrilación auricular. Las guías americanas dicen lo siguiente. Debe usarse amiodarona y dofetilide, son las drogas preferidas para tratar las arritmias en pacientes con falla cardíaca. Y eso es porque ellos han aprobado, la FDA ha aprobado este medicamento. En Europa no está aprobado, de tal manera que en Europa, la guía europea dice amiodarona es el único antiarrítmico que debe ser usado en pacientes con falla cardíaca sistólica. O sea que, como decíamos, en mi época, amio para todo, es una bomba, para todo le hace, pero hay que tener consideraciones también de su uso. Cuando el paciente ha venido con una fibrilación auricular de reciente inicio, una fibrilación auricular con una respuesta ventricular alta, o sea, a lo que se llama una FA rápida, uno tiene que ver las consideraciones de las causas corregibles y el factor precipitante que lo está llevando para ello, antes de meterse a un acto anestésico, porque hay que reparar o mejorar las condiciones. Y de concepto, si usted tiene un paciente con una respuesta alta, el primer medicamento indicado es un beta bloqueador en quirófano. Usted lo beta bloquea. Si el paciente vino beta bloqueado y tiene usted una FA alta, necesita dosis. Le pondrá un bolo de beta bloqueador.
Si el paciente no puede recibir beta bloqueador porque es un paciente asmático, por ejemplo, utilizará usted las alternativas, dioxina o amiodarona. Y la recomendación de beta bloqueador es un clase 1 nivel de evidencia A. Ahora, este artículo me pareció muy interesante porque todos solemos poner oxígeno a todos los pacientes. Este artículo evalúa el efecto cardiovascular deleterio potencial del oxígeno en los pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda. Entonces, la oxigenoterapia se coloca en el paciente cuando la saturación de oxígeno es menor del 90%, no de rutina. El oxígeno va a producir vasoconstricción y va a disminuir el gasto cardíaco. Y de hecho, este artículo es el único que figura en las guías, ha dado pie al nivel de evidencia clase 1, recomendación clase 1, nivel de evidencia C. Ya, todo es bueno, pero todos para todos es malo. Hay que considerar quién lo necesita. Y lo que hablábamos ayer, primero nos pidieron, cuando nos formamos, unas cosas, después nos dijeron, tiene que entrenarse en eco para invasiones, para eco para realizar bloqueos regionales de todos los nervios del cuerpo. Ahora nos piden que nos entrenemos en eco para el manejo adecuado de los pacientes para cirugía no cardíaca. El eco transesofágico ha entrado en los quirófanos hace 20 años y ha sido manejado por las anestesiólogos cardiovasculares. Pero ahora hay una entrada cada vez más intensa de estudios, de reportes del eco para cirugía no cardíaca. Inclusive indicaciones. Debe usarse un eco en un paciente para cirugía no cardíaca cuando tiene una hipoxia de origen que no se determina el origen, un paciente con trauma torácico, un paciente con trauma abdominal, un paciente que no responde a volúmenes, o sea que está muy inestable. Estas guías han sido sacadas a luz por la Sociedad de Anestesiólogos Cardiovasculares. Las podemos revisar en otro momento. De tal manera que este editorial resume todo lo anterior. Dice este editor, con el tiempo, la ecocardiografía perioperatoria será el nuevo estándar de monitoramiento operatorio y se convertirá en parte de la práctica anestésica de rutina en la cirugía no cardíaca. Eso es el futuro, que esperemos que lo veamos todos, ¿no? Que no sea tan lejos. Y cuando quieren evaluar ustedes a un paciente en el postoperatorio o en el interoperatorio con patología que es de descompensación cardíaca, no olviden que el péptido natriurético tipo B es útil para estratificar el riesgo preoperatorio y da pauta para el diagnóstico y manejo de la falla cardíaca postoperatoria. Tengan presente dos cosas. Tengan presente que el paciente séptico, si bien es cierto en un inicio tiene un gasto alto y una resistencia disminuida, este paciente, la función sistólica y diastólica se van a ver afectadas por la sepsis severa y shock séptico. Es más, un 15% de pacientes con estas características van a presentar una miocardiopatía asociada a la sepsis por fenómeno multifactorial, que no es menester revisar aquí. Y esta linda ancianita de 80 años de la sierra en nuestro país no sufre ninguna enfermedad, pero esta paciente nunca va a ser un ASA 1. Un paciente sin patología asintomático mayor de 70 años, de inicio arranca como un ASA 2. De tal manera que la edad está asociada con el desarrollo de la falla cardíaca, solamente por ser anciano, porque vamos en deterioro, cada vez nos oxidamos más. Si usted considera geronte por encima de los 65 años, ahora se considera gran anciano por encima de los 85 años. Un paciente mayor de 85 años tiene el 50% de la función de todos sus órganos. O sea que a ese aparte del corazón deben cuidarle todo, porque el riñón también está tocado. Si la sobrevida en Perú, la última vez que la revisé, era de 64 años,
y la sobrevida en España es de 84 años, eso hace que su actividad diaria sea diferente a mi actividad diaria, porque yo tengo mucho paciente geronte, pero la sobrevida en nuestro país va a mejorar y cada vez verán más pacientes que llegarán con falla cardíaca diastólica, que es lo propio del anciano, y tendrán que manejar esa falla cardíaca diastólica. Les quiero poner un caso clínico antes de terminar. Mujer de 70 años, antecedentes de hipertensión, falla cardíaca y una FA crónica. Viene para una cirugía tipo laparotomía por perforación intestinal. Tiene una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, una presión arterial de 130/70. Le examina el corazón, no había soplos, pero hay arritmia. Y en la parte respiratoria, obviamente, tenía crépitos basales y tenía el antecedente de tratamiento crónico con Sintrom, digoxina, furosemida, enalapril. La eco que traía del último reporte que tenía decía una F de 35%, el electro que se toma para entrar a quirófano, una FA rápida y un INR 2.3, porque obviamente estaba la paciente anticoagulada. ¿Qué hacemos con la paciente? ¿Alguien me puede decir qué hacemos con esta paciente? Levante la mano alguien. Bueno, ¿vamos a dar pase a la cirugía a este paciente en estas condiciones? Es la primera pregunta. ¿En qué momento este paciente va a ir a la cirugía? O le decimos, señor cirujano, pase usted corriendo al quirófano. Chicos, alguien dígame algo. Bueno, nada. El paciente obviamente va a ir a cirugía. Tiene una perforación intestinal. No podemos decir, venga mañana. O sea, hay que resolverlo. Pero, ¿es el momento pues no. No es el momento. Tenemos que manejar. ¿Qué tenemos que manejar en este paciente? Dos cosas. Este paciente tiene una FA rápida, tiene 130 latidos por minuto. Este paciente ya es un paciente en falla cardíaca. O sea, es un paciente que su corazón está tocado y que va a estar peor si yo no hago algo y le controlo la frecuencia cardíaca. Este paciente está anticoagulado. Tengo que manejar la anticoagulación antes de meterlo al quirófano. Entonces, ¿qué se hizo con la paciente? Se le beta bloqueó, se controló la frecuencia cardíaca y se la manejó la anticoagulación. Aquí, ¿qué hubiéramos hecho? Aquí hubiéramos utilizado plasma y vitamina K. Cuando yo utilizaba antes vitamina K, lo hacía por vía endovenosa. Ahora las últimas guías dicen que no, que debe ser subcutánea, porque hay mucha reacción anafiláctica a la vitamina K. Claro, con la consideración que va a demorar, pero el asunto es que después de hacer este manejo de la coagulación, haré un control, un INR, antes de meter al paciente al quirófano. Este paciente en especial, dado las características de otros medicamentos, se utilizó Octaplex. Octaplex actúa sobre los factores de la coagulación y es muy fácil utilizarlo porque según el INR están los ml por kilo que hay que poner al paciente. Se puso un bolo Octaplex en 30 minutos, a la siguiente media hora el INR, demoró la preparación hora y cuarto. En hora y cuarto esta paciente estaba en quirófano en mejores condiciones que las que vino para ser operado. En resumen, ¿qué tenemos que concluir en este tema? Que la prevalencia de la falla cardíaca en la población general está aumentando por la mayor expectativa de vida y las comorbilidades. Mis padres tienen 78 y 80 años y yo los veo estupendos, pero yo sé que los dos están con difusión diastólica porque son muy sanos, pero ya están, es lo suyo. Manejamos pacientes con predisposición a falla cardíaca. O sea, todos manejamos pacientes, todos, según la clasificación americana. La clase A y clase B son el pan de todos nuestros días.
Y claro, los gordos y lo aparatosos son los del estadio C y D. Y finalmente, los anestesiólogos estamos en la obligación de estar actualizados en los avances de la estrategia farmacológica de la falla cardíaca. Tenemos diferentes vivencias, tenemos diferentes tecnologías, todo es diferente, pero hay formas que se pueden hacer igual, porque la misión nuestra es dar una atención de calidad al paciente y lograr su mejor sobrevida a corto y largo plazo. Han sido ustedes muy amables, gracias.